Hola, hola, ¿qué tal? Te saludo y agradezco que te estés dando la oportunidad de poder escuchar esta pequeña presentación muy breve, pero muy concreta respecto a las fuerzas sobrecargas eléctricas en movimiento dentro de campos magnéticos. Bueno, esta pequeña plática está orientada al tema de fuerza magnética para nivel medio superior y únicamente se van a estar trabajando aquellos aspectos básicos y conceptos y principios eh, pues fundamentales para poder escalar este conocimiento a aplicaciones más avanzadas. Y bueno, vamos a comenzar con la parte introductoria. En principio, nosotros debemos de recordar que existe una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Recuerda y ten en mente siempre que es posible generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica o viceversa. Generar una corriente eléctrica a partir de la interrupción de un campo magnético. En ese sentido, entonces, debemos de establecer siempre que todo conductor por el cual hay una circulación de electrones, es decir, pues está circulando corriente eléctrica, está rodeada, ¿vale? O está rodeado de un campo magnético. Sabemos que la corriente eléctrica, pues está compuesta de electrones. La corriente eléctrica es un flujo de electrones, son electrones en movimiento, los cuales pues están cargados eléctricamente. Los electrones, particularmente con carga negativa, ¿vale? Bueno, esto es como la parte esencial. Ahora, se puede dar el caso en el que un electrón que está en movimiento, el cual tiene su propio campo magnético, recuerda, esta es una carga eléctrica negativa, tiene su propio campo magnético alrededor, ¿vale? Entonces, imaginemos el caso en el que este electrón se mueve y penetra de forma perpendicular dentro de otro campo magnético producido por un imán o por otra corriente eléctrica, pues distinta, ¿no? O externa a este electrón. Entonces, al momento de que este electrón intercepte, interaccione, interrumpa el campo magnético producido ya sea por un imán o por una corriente eléctrica, los campos magnéticos tanto del electrón como del imán o de la otra corriente eléctrica van a interaccionar, ¿vale? ¿Y de qué forma van a interaccionar? Pues este campo magnético va a ejercer una fuerza sobre este electrón o sobre cualquier carga y la va a desviar de su trayectoria original. Ahorita vamos a entrar en detalle. Siempre que una carga incida sobre un campo magnético distinto a su campo magnético propio, va a haber una fuerza. La fuerza denominada fuerza de Ampère, ¿ok? O la fuerza magnética. Antes de entrar a ver los diferentes o las diferentes formas en que una carga eléctrica puede ser desviada de su trayectoria original al introducirse en el espacio del campo magnético de otro imán, tenemos que recordar lo que acabamos de decir al principio, que todo conductor por el cual circule una corriente eléctrica va a tener alrededor de sí, este conductor, un campo magnético es producido por su propia corriente eléctrica, ¿vale? Y este campo magnético tiene un sentido, ¿ok? Este sentido o esta dirección de campo magnético la podemos establecer a partir de la regla de los tres dedos, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Presta mucha atención al eje coordenado que tenemos en las diapositivas. Tenemos el eje coordenado de las X, tenemos el eje coordenado de las Y y el eje coordenado de las Z, ¿vale? En dirección de las X está fluyendo la corriente eléctrica, ¿vale? Señaladas por estas flechas en color negro, ¿ok? Bueno, entonces, observa, ¿cómo tienes que colocar tus dedos para poder aplicar la regla de tres dedos? Bueno, en principio, ¿cuáles son los dedos que participan?
En principio participan el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio. Entonces, lo que tienes que hacer es colocar los dedos de forma perpendicular, de tal forma que el dedo índice indique la dirección de flujo, ¿vale? Perdón, el dedo medio indique la dirección del flujo. Observa, dedo medio indica dirección de flujo. Y el dedo índice va a quedar en la dirección sobre la cual se está generando el campo magnético o la dirección del campo magnético. Observa en este caso, esta manita que tenemos aquí, su dedo medio está apuntando a la dirección del flujo, por lo tanto, el dedo índice está apuntando a la dirección del campo magnético, que sería este, hacia acá. ¿Vale? Este dedo está sugiriendo que la dirección del campo magnético de este conductor es este que está suscrito con las líneas negras y con las líneas rojas que acabamos de dibujar. Entonces, no lo olvides, la regla de los tres dedos involucra a tu dedo pulgar, a tu dedo índice y a tu dedo medio, los cuales en principio tienes que colocar perpendicularmente. Otra vez, el dedo medio se debe colocar en el sentido de la corriente, en este caso así, ¿vale? Y el dedo pulgar entonces quedará hacia arriba. Ahorita el dedo pulgar nos interesa. El que nos interesa es la dirección del dedo índice, porque este dedo es el que indicará el sentido del campo magnético sobre el conductor. Bueno, ya habiendo visto cómo establecer la dirección del campo magnético en un conductor de corriente eléctrica, vamos a ver cuáles son los casos que nosotros o de los cuales nos podemos encontrar en la literatura respecto a partículas cargadas que inciden sobre campos magnéticos. El primer caso es una partícula cargada, ahí está, una partícula cargada, vamos a suponer que es un electrón, ¿ok? Este electrón incide de forma perpendicular a las líneas de flujo del campo magnético. Observa, las líneas de flujo del campo magnético son aquellas líneas punteadas que surgen del polo norte, o sea, la fuente, y terminan en el polo sur, o sea, el sumidero. La dirección en la que se está moviendo, o el vector de dirección en el que se está moviendo la carga, está representada por la flecha en color negro oscuro. Observa, hay una intersección perpendicular entre las líneas de flujo y el vector o el vector que representa la dirección de trayectoria de la carga, en este caso una carga eléctrica. No sabemos si positivo o negativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al incidir perpendicularmente la carga sobre las líneas de flujo, sobre el campo magnético, se va a generar una fuerza perpendicular tanto a las líneas de flujo, o sea, las líneas punteadas, y también perpendicular a la dirección en la que la carga está incidiendo, ¿vale? Esa fuerza o la dirección de esa fuerza está determinada por las flechas en color amarillo. Ahora bien, pero ¿cómo sabemos si esa fuerza va hacia arriba o va hacia abajo? Bueno, lo que podemos hacer es ayudarnos, ¿vale? Ahorita vamos a la fórmula, ayudarnos de la regla de la mano derecha, ¿vale? Que vamos a ver más adelante. Lo que debe quedar claro en este punto es que cuando una partícula cargada incide de forma perpendicular sobre un campo magnético, este campo va a generar una fuerza que sea perpendicular tanto a las líneas de flujo como a la trayectoria de la partícula. De tal forma que, ¿vale? Imagina que viene esta carga hasta acá, va a cambiar, ¿vale? La trayectoria, la va a desviar y va a hacer que esta partícula haga un giro, ¿ok? Haga un giro y además salga del campo magnético. Esta fuerza la podemos calcular
utilizando la siguiente expresión matemática. La fuerza magnética con la que es desviada una carga cuando incide de forma perpendicular a un campo magnético, la puedo calcular multiplicando el valor de esa carga, que generalmente me la dan en coulombs, por la velocidad que lleva esa carga en metros sobre segundos, por la inducción o el flujo, ¿vale? Característico del imán que tengo aquí, o del campo magnético, ¿vale? Que es medido en teslas, ¿ok? Entonces recuerda, cuando tengas el caso de una partícula cargada que incide de forma perpendicular sobre un campo magnético, vamos a utilizar esta ecuación para poder hacer el cálculo de la fuerza con la que la carga se desvía de su trayectoria original. Bueno, posteriormente, podemos tener el caso donde la partícula incide de forma paralela sobre el campo magnético, es decir, vamos a ver, ahí tenemos a la carga, ¿vale? Y esta es la dirección sobre la que está incidiendo. Te das cuenta que, ¿vale? Se está haciendo, o la trayectoria de la carga eléctrica está siendo paralela a las líneas de flujo del campo magnético. Cuando esto suceda, no se presenta ninguna fuerza magnética y por lo tanto no hay desviación en la trayectoria de la carga. Muy bien. Y tercer caso, es posible que sí haya una incidencia, ¿vale? Una perturbación del campo magnético por una carga eléctrica y se dé a partir de que la carga eléctrica incida de forma oblicua. ¿Qué significa esto? Que incida no de manera perpendicular, sino formando cualquier ángulo menor a 90 sobre las líneas de flujo o sobre el campo magnético. Ahí se va a originar también una fuerza, ¿vale? Que va a hacer que esta carga pierda o se desvíe de su trayectoria original. En este caso, cuando las partículas inciden de forma oblicua, generalmente la trayectoria que toman después de que son desviadas de su trayectoria original es formando una especie de espiral, ¿no? Que es el que tenemos aquí en esta representación. Es decir, no es únicamente una vuelta, sino una serie de giros en forma de espiral, ¿vale? Más adelante vamos a conocer cómo saber cuál es la dirección de la fuerza o el sentido de la fuerza en estos casos. Cuando tengamos entonces la situación en que la carga está incidiendo de forma oblicua, lo que tenemos que realizar es utilizar esta ecuación que ya tenemos en pantalla para poder hacer el cálculo de la fuerza magnética con la que la carga se está desviando. ¿Qué involucra esta ecuación? Involucra conocer la carga, ¿vale? El valor de la carga, la velocidad a la que se está moviendo, por supuesto, la inducción o el flujo del campo magnético y aquí estamos agregando esta parte oblicua en la cual está incidiendo esta partícula, ¿vale? Aquí estamos agregando el ángulo, que sería el valor que se forma acá, ¿ok? Es muy simple. Y bueno, ahora sí, sentido de la fuerza magnética. Para establecer el sentido de la fuerza magnética, usaremos nuevamente la regla de la mano derecha. La misma forma, debemos colocar el dedo índice, medio y pulgar perpendicularmente uno a otro, ¿no? Por ejemplo, así, así y así, ¿vale? Perpendiculares. Ahora bien, el dedo índice, este, debe de apuntar en la dirección del flujo magnético, ¿vale? Ahora aquí tenemos el ejemplo, observa. El dedo índice, que es este, debe de apuntar en dirección del flujo magnético. ¿Ok? Vale. Este dedo debería quedar hacia acá. Así. El dedo medio, ¿vale? Se debe de colocar, este dedo, en la dirección de la carga. La carga viene hacia acá. Entonces el dedo medio tendría que apuntar hacia acá. Acuérdate, el dedo índice en dirección del flujo magnético. El dedo medio en dirección de la carga. Quedaría más o menos de esta forma.
Y finalmente, el dedo pulgar es quien me va a decir la dirección de la fuerza magnética. En este caso, si lo haces, si lo replicas, te vas a dar cuenta que el pulgar queda hacia arriba, de tal forma que la dirección de la fuerza magnética pues, tendrá ese sentido. Y si está incidiendo de forma perpendicular, pues esta carga se desviará de esta forma, ¿vale? Lo aventará para arriba, pero regresará en este giro y volverá a salir, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno. Aplicación. ¿En qué nos sirve conocer tanto el sentido como el valor de la fuerza magnética? Pues bueno, una de las aplicaciones más importantes se da en la siguiente forma. Fíjate, tú tienes tu campo magnético producido por este imán, polo norte, polo sur, y tienes un conductor eléctrico. Obsérvalo, aquí está, este es el conductor, el cual dentro de él está fluyendo una corriente eléctrica, ¿vale? Representada por este vector en ese sentido. Entonces, si te das cuenta, y tú haces el ejercicio de la regla de la mano derecha para establecer la dirección del campo magnético del conductor, pues nos dará que la dirección del campo magnético del conductor se da en ese sentido en el que acabamos de dibujar. Pero ¿en qué sentido se dará la fuerza magnética? Bueno, vamos a hacerlo. Acuérdate, dedo índice apunta en la dirección del flujo. Dedo medio apunta en la dirección en la que se mueve la carga. Dedo pulgar hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza magnética hacia arriba. ¿Para qué me sirve eso? Observa la imagen de la derecha, aquí. Si te das cuenta, ¿vale? En este punto tienes un campo magnético producido por este polo norte y por este polo sur. Y hay como una especie de conductor con cierta forma geométrica, ¿no? Como si fuera una espira. Y este conductor pues tiene corriente eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? Esta corriente eléctrica, al, al introducirse o al incidir de forma perpendicular al campo magnético representado por la letra B y ese vector en color azul, ¿vale? Observa, está incidiendo de esta forma, está incidiendo la corriente eléctrica representado con las flechitas en color rojo, están incidiendo de forma perpendicular sobre la flechita o el vector en color azul o morado, ¿no? Eso quiere decir entonces que la carga eléctrica está incidiendo de forma perpendicular a las líneas de flujo de campo magnético. Lo que significa que se va a originar una fuerza que desvía las cargas de su trayectoria recta que están generando. ¿Qué es lo que pasa? Observa. Vamos a hacerlo con la regla de la mano derecha. El índice, acuérdate, apunta a la dirección del flujo magnético, es decir, hacia allá, hacia enfrente. Estamos ahorita viendo esta flechita de acá. Entonces, utiliza tu mano, el dedo índice hacia enfrente, ¿vale? Ahora, bien importante, ¿hacia dónde apuntaría el dedo medio? Que debe de apuntar, acuérdate, en dirección del flujo. Por lo tanto, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia allá, ¿no? ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, así, ¿ok? Tienes que ponerlo eh, de tal forma que se oriente al igual que tu esquema, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el dedo pulgar queda hacia la parte de abajo. Significa entonces que aquí se va a generar una fuerza magnética, ¿vale? En este caso está representado hacia arriba, pero utilizando la regla de la mano derecha, sabemos que es hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en el caso contrario? Otra vez, fíjate, dedo índice apunta, y al caso contrario me refiero a esta flecha. Dedo índice apunta en dirección del flujo magnético. Ahí está. Dedo medio apunta en dirección de la velocidad a la cual se está moviendo la carga, o sea, hacia allá.
Y si te das cuenta, el dedo pulgar nos queda hacia arriba, por lo tanto aquí se generaría una fuerza magnética así, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si tú tienes una fuerza que jala a esta espira hacia arriba y otra hacia abajo, pues generas un movimiento de rotación, ¿no? Es decir, haces que ese conductor que está dentro del campo magnético rote, se mueva. Es decir, tú puedes generar el principio de un motor a partir de poner un campo magnético, introducir un conductor eléctrico y hacerle pasar corriente eléctrica. ¿Ok? A través del concepto de fuerza magnética, tú harías ese conductor girar, ¿no? Y entonces podemos hacer cálculos de cuál es la fuerza que siente un conductor eléctrico, ojo, un conductor eléctrico, al ser, no una carga, un conductor eléctrico al atravesar un campo magnético. ¿Qué utilizamos? Utilizamos esta ecuación. Fuerza para un conductor, ¿cómo la obtenemos? Calculando o multiplicando la cantidad de flujo, el flujo magnético, o también llamada inducción, por la intensidad de corriente por la longitud del conductor. En dado caso que el conductor se coloque formando un ángulo, es decir, no de forma recta, sino formando un ángulo, debemos de incluir el seno de ese ángulo que está formando el conductor dentro del campo magnético de ese imán. ¿Ok? ¿Qué otra funcionalidad tiene? Bueno, fuerza magnética en conductores paralelos. Observa, nosotros aquí tenemos estas torres de alta tensión que son utilizadas para transportar energía desde un punto a otro punto en un país, ¿vale? Y pues sabemos que son conductores, ¿no? O sea, en estos cables de alta tensión están pasando electricidad. Es decir, aquí hay campo magnético en cada parte de ese conducto. Y aquí también hay campo magnético en cada parte de ese conductor, pero aquí también hay campo magnético en cada punto de ese conductor. Es decir, hay una relación entre los campos magnéticos que se encuentran paralelos. ¿Cómo podemos calcular la fuerza generada utilizando esta ecuación? La fuerza magnética, ¿vale? En newtons de conductores paralelos, lo calculamos multiplicando la permeabilidad magnética del vacío por la intensidad de corriente en el primer conductor en amperes, por la intensidad de corriente en el segundo conductor en amperes, por la longitud, ¿vale? Que estemos considerando en los conductores, ¿ok? ¿Qué longitud? Pues yo quiero estudiarlo de aquí a aquí, ¿no? ¿Vale? Y finalmente la distancia que hay entre los conductores, es decir, en metros, la distancia de separación, ¿no? De aquí a aquí. Y de esa manera nosotros vamos a poder calcular la fuerza magnética y determinar si es fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Y eso es bien importante para el diseño de pues, sistemas como los que vemos aquí en pantalla. ¿Vale? Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de manera muy rápida. Dice el ejercicio, un protón de carga 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs penetra perpendicularmente sobre un campo magnético cuya inducción es de 0.3 teslas, con una velocidad cuya magnitud es de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Nos preguntan, ¿qué magnitud de fuerza recibe el protón? Y bueno, yo te recomiendo que en cualquier área en la que tú desarrolles algún problema y quieras calcular parámetros y resultados, yo te recomiendo que hagas esto de forma organizada y esquemática. De esta forma, datos, fórmula, sustitución de operaciones y resultado e interpretación. ¿Vale? Vamos a analizar qué datos tenemos en nuestro problema. Bueno, primero, carga. Es una carga cuyo valor es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Sabemos que esa carga está penetrando perpendicularmente. Oiga, ¿por qué es importante saber en qué dirección o en qué sentido está penetrando la carga al campo magnético? Porque acuérdate que tienes tres casos. Que suceda de forma perpendicular a las líneas de flujo del campo magnético, de forma paralela
o de forma oblicua, ¿no? Formando un ángulo. En este caso, de forma perpendicular. Sabiendo eso, yo voy a conocer o voy a poder seleccionar la ecuación que represente a pues esa característica o a la forma en que está penetrando esa carga al campo magnético. Ese campo magnético tiene una inducción de 0.3 teslas y la carga se mueve a una magnitud de velocidad de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues es esta. ¿Por qué esa? Vamos a regresarnos súper rápido. Acuérdate, tenemos tres situaciones, ¿no? Pero la situación en la que nosotros estamos en este momento, el problema es cuando una partícula cargada incide de forma perpendicular. Esa forma, pues, toma esta ecuación. Fuerza es igual a carga por velocidad por inducción. ¿Qué hacemos? Es simple. Sustituimos valores. Colocamos entonces el valor de la carga, que es 1.6 por 10 en la menos 19 coulombs, por la magnitud de la velocidad a la que se está moviendo la carga, que son 5 por 10 a la 5 metros sobre segundos, por la inducción, 0.3 teslas. Ahora, teslas es una unidad derivada, ¿no? Que necesita de unidades fundamentales. Por eso hay que desmenuzarla como si fuera apoyo. Teslas equivale a Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Por lo tanto, entonces me quedaría 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 5 por 10 a la 5 metros sobre segundos por 0.3 Newton entre Coulomb metro sobre segundo. Haciendo operaciones, me da un valor de fuerza magnética de 2.4 por 10 a la menos 14. ¿Qué unidades? Observa coulombs. Coulombs, vale. Metros sobre segundos y metros sobre segundos, adiós. Y como son newtons, es concordante con el cálculo de fuerza, ¿vale? Newtons. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Que el protón sentirá esta fuerza de 2.4 por 10 a la menos 14 newtons en sentido positivo, ¿no? Vale, pues eso es todo. Agradezco mucho tu atención. Quedo al pendiente a tus preguntas, a tus dudas. Y si es así, pues escríbeme y estaré gustoso en poder responderte y poder ayudarte a resolver cualquier duda sobre estos conceptos básicos, fundamentales de fuerza magnética sobre cargas eléctricas que se mueven en un campo magnético. ¿Ok? Pues bueno, espero haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente. Bye.